Hola, soy Florencia Guzmán, soy doctora en Historia, investigadora del CONICET. Yo trabajo sobre las poblaciones afrodescendientes, esclavizados y libres, tanto en el interior de Argentina como en Buenos Aires, enfatizando sobre todo la producción de las identidades raciales, sociales, políticas, de género a lo largo del tiempo, es decir, en los tiempos coloniales como en los tiempos republicanos. Este curso está organizado por el GEALA, por el Grupo de Estudios Afro-Latinoamericanos, con sede en el Instituto Ravignani de la Universidad de Buenos Aires y del CONICET. En esta primera parte, en esta primera clase y en la primera parte de esta primera clase, me voy a referir a la visibilidad y al protagonismo de los sectores negros, tanto varones como mujeres, a lo largo del territorio argentino, enfatizando sobre todo las particularidades regionales. Bueno, en esta filmina ustedes pueden tener una imagen muy amplia de lo que fue el tráfico transimperial de esclavos. Nosotros nos vamos a referir particularmente al que atañe específicamente al Río de la Plata. La corona española, desde los comienzos de la colonización, había aplicado un sistema de monopolio comercial, a través del cual solo se habilitaban algunos puertos de la península y de América, cerrando el acceso a otros. El comercio se realizaba a través de la ruta del norte, Portobelo, Cartagena, Lima, y excluía la entrada de productos por los puertos del Atlántico, incluido Buenos Aires. ¿Por qué se privilegió este circuito? ¿No era acaso el puerto de Buenos Aires una ruta más directa? Lo que buscaba la corona era evitar casualmente el tráfico de esclavos y sobre todo impedir el contrabando y la fuga de la plata potosina, que en la práctica esto no fue posible. Aquí se puede ver el territorio argentino y los países vecinos que integraban el Virreinato del Perú, que tenía una enorme extensión y cuya capital era Lima, la ciudad imperial. A la derecha pueden ver luego cómo se va a desintegrar este gran virreinato cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata. La gobernación del Tucumán se había creado en 1580 y era la zona de mayor desarrollo y expansión comercial. Córdoba era sin duda la ciudad más importante de todas. En el amplio espacio del Tucumán, a diferencia del litoral que incluía Buenos Aires, ciudad y campaña, abundaban los indígenas labradores y mineros, a quienes se los encuadró bajo el régimen de encomiendas y en los cuales se establecieron relaciones de dependencia muy severas, a tal punto que luego dieron lugar a las conocidas guerras indígenas del siglo XVI y XVII. ¿Por qué era tan importante esta zona? Porque formaba parte del circuito de Potosí, actualmente Bolivia, donde se encontraba el Cerro de la Plata más importante. Esto incluía a los que llegaban por vía legítima de Cartagena a Perú, como aquellos que ingresaban por el puerto de Buenos Aires de manera legítima o no, a través de permisos especiales o a través del contrabando. Para el comercio de esclavos, como pueden ver ustedes, se utilizaron varias rutas de internación, siendo quizás la más importante la que unía Buenos Aires con Córdoba, pasaba por Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, para finalizar en Potosí y podía extenderse incluso hasta Lima. Otro circuito cruzaba Chile, pasando por Córdoba, San Luis, Mendoza, llegaba a Santiago y a Valparaíso. Como les decía, los comerciantes cordobeses fueron los que hicieron valer la estratégica ubicación de la ciudad y los que sacaron más rédito a este tráfico de esclavos. En 1776 comienza la declinación de Tucumán, debido sobre todo a la declinación de Potosí, y comienza el crecimiento de la zona del litoral, lo que marca un cambio en el desarrollo de la trata esclavista. Había llegado el momento de un nuevo desarrollo del comercio internacional y de la trata de esclavos de manera particular. Y esto se debió a varias medidas impuestas por la corona que marcaron este cambio. La primera de ellas fue sin duda la creación del Virreinato del Río de la Plata. A través de esta disposición, la ciudad de Buenos Aires se convirtió en capital de esta nueva administración y se inició un nuevo desarrollo de la trata esclavista en esta zona del Atlántico Sur. Como pueden ver en el mapa, con la creación de este nuevo virreinato, Buenos Aires le quitó al Virreinato del Perú los territorios de Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, emergiendo junto con Montevideo en los puertos más importantes del Atlántico Sur.
Buenos Aires había crecido considerablemente en estas décadas y debía este crecimiento a las estancias que producían cebo, cueros y ahora también tasajo, todos productos exportables. Triunfaban además las ideas económicas de la fisiocracia que concentraban su atención en la tierra como fundamento de la riqueza. Una segunda medida muy importante fue el reglamento de 1776 del comercio libre de España e Indias, que incorporó a los puertos de Buenos Aires y Montevideo en puertos habilitados para todo el comercio de ultramar. Y la tercera medida se dio en el año 1792, cuando se liberó el tráfico de esclavos a comerciantes de todas las banderas, es decir, de todos los orígenes, es decir, que el comercio de esclavos podía ser ejercido tanto por españoles como por extranjeros. Estas tres medidas dieron lugar a un nuevo desarrollo de la trata en el territorio del Río de la Plata, en el que, como decía, descolló Buenos Aires y Montevideo. La moneda de cambio ahora no era la plata potosina, sino los cueros, que constituían el producto más comercializable de las haciendas rioplatenses y era la forma de pago más importante para el comercio de esclavos. El historiador Alex Borucki, quien ha trabajado de manera detallada el comercio de esclavos en el Río de la Plata, da cifras muy significativas para este periodo. Según el autor, entre 1776, cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata, y 1812, llegaron 70.000 trabajadores forzados. En el periodo 1806 y 1800 y 1806, como ustedes lo pueden ver, llegó casi la mitad de los esclavos. Este comercio hacia el Río de la Plata operó a través de dos circuitos: el comercio costero desde Brasil, que venía desde Bahía, Río de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, y el tráfico directamente desde África. Durante la Guerra de Independencia en el siglo XIX trajeron dos novedades. En primer lugar, se prohibió en 1812 el comercio de esclavos, aunque este luego se reanudó, pero finalmente quedó abolido en el año 1840. Los últimos esclavos que ingresaron fueron durante las guerras de Brasil, cuando se trajeron 1.700 esclavos que fueron introducidos en Carmen de Patagones, un fortín ubicado a más de 900 kilómetros al sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora vamos a pasar a la visibilidad cuantitativa de los esclavos y descendientes en algunos espacios del actual territorio argentino. De acuerdo al censo del 78, que fue el primer censo de población, aún con los problemas que presentan este tipo de censo en un periodo preestadístico, hoy contamos con un panorama general de la distribución de la población en todo el territorio del Virreinato de La Plata recientemente creado. Aquí observamos, por ejemplo, el predominio de la población libre con respecto a la población esclava, y también observamos que la población de castas, como así eran denominado el conjunto de negros, morenos, pardos y zambos, tantos esclavos como libres, constituían casi el 45% de la población. En los censos posteriores se va a observar una declinación bastante significativa de esta población. Mientras tanto, ¿qué había pasado en Buenos Aires? Esta ciudad había crecido considerablemente, habían progresado las antiguas áreas de frontera junto con ella, como era la zona del litoral argentino, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones, la más cercana al Atlántico. Este crecimiento demográfico fue consecuencia de tanto de la inmigración europea como de las migraciones del interior del virreinato, especialmente desde Paraguay, y también, como ya se vio, de un número considerable de esclavos ingresados en estas décadas. Mientras esta ciudad y esta área crecía, como vimos anteriormente, decrecía la zona del Tucumán. El crecimiento de Buenos Aires y del litoral continuó durante todo el siglo XIX, como nos pueden ver, como podemos observar en esta tabla, a donde hay 6 censos referidos a la ciudad de Buenos Aires, desde un 30% que representaba en el 1810, como esta va declinando a lo largo del siglo XIX. Bueno, aquí voy a avanzar un poco en el tema de las identidades raciales y sociales de las poblaciones de esclavizados y descendientes libres, y me voy a detener en un estudio que realicé hace algunos años en Catamarca, basados en censo de población, libros parroquiales que incluyen partidas de matrimonios, de funciones y bautismos de las diferentes parroquias.
Y aquí lo que se observa, por ejemplo, es que las diferentes categorías que varían a lo largo del tiempo, estas no son fijas, no pueden definirse en el vacío, sino que son construcciones históricas que responden a un tiempo y a un espacio determinado, y en ese espacio y en este sistema social es como deben ser clasificadas. Y estas las muestro muy rápidamente para ver luego cómo estas se diferencian, por ejemplo, con Buenos Aires. Acá, por ejemplo, en Buenos Aires, vemos que las tres categorías que se utilizan es la de blanco, mulato y negro en el año 1810. Y luego, ya en 1822, las dos categorías más frecuentes que aparecen en los censos de población y que va a continuar luego en la década siguiente es la de pardos y mulatos. Es decir, que las categorías hay que estudiarlas en cada uno de los contextos porque responden al sistema social y responden a ese espacio determinado. Bueno, la pregunta que surge ahora es hasta dónde la ordenación del espacio colonial que estuvimos viendo tuvo que ver en la creación de las identidades. Y aquí el historiador Tulio Alperindongui, en el año 1972, en su clásico libro Revolución y Guerra, planteó por primera vez una cartografía de las clasificaciones sociales. Según el autor, esta tenía que ver, había como una discrepancia entre el proceso económico, de renovación económica, y el proceso de conservación social. Decía el autor que en las áreas de antigua colonización, como era la zona del Tucumán, eran mucho más propensas estas áreas eran mucho más propensas a mantener todas las que eran las clasificaciones de las castas, de las jerarquías sociales, las líneas de color, la limpieza de sangre. Y toda la zona de la nueva colonización, a donde se había producido una renovación económica, que es la zona del litoral, estas categorías y esta jerarquía no estaban tan cristalizadas como en la zona anterior. Un estudio que de alguna manera muestra estas discrepancias es el de Susan Sokolow en el año 1990, en el cual la historiadora norteamericana realiza un análisis en base a los matrimonios, los expedientes matrimoniales entre la ciudad de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. Y ahí la autora llega a la conclusión de la diferencia entre Córdoba, una ciudad que estaba estancada a fines del periodo colonial, y estaba mucho más atenta a todas las cuestiones de linaje, de procedencia, de jerarquía, de castas, inclusive hasta bien entrado el siglo XIX, a diferencia de Buenos Aires, que se había renovado económicamente, que estaba viviendo un lustre económico, que había crecido, a donde en los matrimonios y en los padres que influían en estos matrimonios estaban mucho menos atentos a cuestiones raciales o estaban dispuestos a pasar por alto cualquier sospecha racial en aras de un mayor estatus social o en aras de la situación económica de los cónyuges. Alex Borucki, al historiador Alex Borucki, a quien ya cité en su obra de Compañero de barco a camaradas de armas, también plantea el tema de cómo se construyeron estas identidades en función de las experiencias que tuvieron los esclavizados acá, no solo en África, en el tráfico transatlántico, sino también acá en las Américas. Y estas experiencias tuvieron que ver con el ingreso a los batallones negros durante la Guerra de Independencia, a las cofradías negras, a las sociedades africanas, como ciudadanos, el tipo de trabajo que realizaban. Estas distintas experiencias moldearon estas identidades sociales. De allí que, como dice el autor, las identidades sociales de los afrodescendientes, tanto esclavos como libres, se realizaron en un diálogo con el Atlántico. Ahora me quiero referir al trabajo esclavo porque fue realmente muy importante y contrariamente al estereotipo que generalmente se reproduce en los 25 de mayo cuando aparece el esclavo vendiendo velas o el aguatero, acá sabemos que el trabajo esclavo y el trabajo libre ocupó la mayoría de los rubros de la economía colonial y de la economía republicana. Cuando hablamos de trabajo, lo primero que tenemos que hacer es remontarnos a la Compañía de Jesús, casualmente por la importancia que tuvo la mano de obra esclava en las haciendas, en los colegios jesuíticos. Estos fueron los principales propietarios de esclavos y la mano de obra esclava fue calificada
ellos cubrieron una gran cantidad de tareas. Hoy por hoy conocemos, por ejemplo, una de la producción más importante de vino en la vitivinícola. Fue fundamental la mano de obra esclava en todos los ramos de esta producción, tanto en la cosecha, en la producción del vino, en la comercialización, en el transporte. En todos los rubros de esta industria del vino fue importante la mano de obra esclava. La mano de obra negra también fue muy importante en el campo. Los gauchos negros, los protocampesinos, como los llama Carlos Mayo, que de alguna manera también deja de lado ese estereotipo de que los esclavos no podían andar a caballo porque era un incentivo para la fuga, ni tampoco podían ser domadores porque era poner en peligro la inversión que se había llevado a cabo. Estos cumplieron una gran cantidad de tareas en el campo y algunos inclusive devinieron en pastores. Vemos, por ejemplo, también que este trabajo fue muy importante en las ciudades. Los viajeros que llegaban a la ciudad de Buenos Aires se referían a algunas características de la mano de obra en la ciudad. Esto cumplieron una gran cantidad de tareas, no solo estaban en el comercio minorista, en el comercio ambulante, sino fundamentalmente eran grandes artesanos. Vemos, por ejemplo, que tanto en las panaderías, carpinterías, curtiembres y herrerías, 45 zapateros eran dueños de 109 esclavos y 21 panaderos de 247 esclavos. Es decir, que los esclavos no solo eran propiedad de los grandes comerciantes o de aquellos oficiales reales, sino también fundamentalmente de los artesanos de la ciudad de Buenos Aires que constituían una capa media, un sector medio. Pero también fueron dueños de esclavos sectores bajos de la sociedad, inclusive algunos afrodescendientes que dependían totalmente del trabajo y del alquiler de la mano de obra esclava. Porque otro ingrediente importantísimo del trabajo esclavo es casualmente la forma de trabajo jornal o estipendiaria, como se llamaba, a través del cual el dueño del esclavo alquilaba la fuerza de trabajo. El esclavo debía pagarle un jornal o un tributo. Esto beneficiaba a los amos, pero también beneficiaba a los esclavos porque a través de ella pudieron realizar llevar a cabo estrategias de acumulación de capital, lo cual les permitió comprar la libertad. En un estudio que realiza Lyman Johnson, por ejemplo, dice que entre 1776 y 1810, 1.356 esclavos, mujeres y varones, lograron la manumisión, es decir, compraron la libertad. Según ese estudio, los hombres y mujeres entre 17 y 50 años, la mayoría de ellos compró la libertad. Esto, por supuesto, lo hacían porque ellos formaban parte de este sistema de locación, de este sistema de alquiler de mano de obra esclava. Bueno, esta primera parte quiero terminar con esta pregunta. ¿En qué medida ustedes creen que los múltiples ámbitos de la experiencia en la que participaron los africanos y sus descendientes, tanto esclavos como libres, moldearon la vida individual y las identidades sociales y raciales? Bueno, en esta segunda parte quiero referirme a las distintas maneras que la población afroporteña fue interpelada durante el proceso de independencia y luego durante el gobierno de Rosas, el largo gobierno de Rosas, que duró del año 1829 hasta el año 1852. Y para ello quiero comenzar contándoles la historia de María Remedios del Valle, la madre de la patria, la capitana, una de las niñas de Ayohuma. María Remedios del Valle era porteña, pardo morena, figura en la fuente de diferente manera, y durante las invasiones inglesas participó activamente y en el año 1810 partió de Buenos Aires junto con su marido y su familia para integrar la expedición hacia el norte, hacia el Alto Perú. Allí en Bolivia y luego en el norte argentino participó de una serie de acciones,
militares y sobre todo ayudando a los soldados, contribuyendo a las diferentes tareas en las campañas militares. No se sabe en qué momento falleció el marido y los hijos. Sí sabemos que María Remedio, junto con Belgrano, en el año entre 1812 y 1813, participó de los 2 triunfos militares de Salta y Tucumán y de las 2 derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Precisamente en la batalla de Ayohuma, en noviembre de 1813, es cuando aparece y tiene una gran visibilidad la figura de María Remedio del Valle. Allí, en esta batalla que se lleva a cabo en Potosí, en un calor abrasante al mediodía, esta mujer junto con sus 2 hijas son los que llevan el agua y auxilian en medio del cañoneo y en medio de las balas a los soldados muertos y heridos. Esta fue una desastrosa batalla para Belgrano y luego este accionar valiente y denodado de María Remedio junto con sus hijas va a ser de alguna manera dado a conocer a través de las memorias de Arauz de la Madrid en el año 1845. Precisamente este relato de la Madrid dio lugar luego a la representación patriótica de las niñas de Ayohuma a través de la pluma del primer historiador o del historiador nacionalista Bartolomé Mitre. María Remedio del Valle no se sabe cuándo vuelve a Buenos Aires, pero sí tenemos que está en el año 1826, cuando por pedido y recomendación del general Viamonte, quien había participado también de la Guerra de Independencia y la conocía a María Remedios, solicita un pedido de pensión tanto por las acciones que ella había llevado a cabo, sino también por las acciones que había realizado su marido y sus hijos. Así inicia un trámite, primero ante el Poder Ejecutivo, ante la Contaduría General de la Nación en el año 1826, el cual no le es concedido. Se inicia nuevamente ese trámite en la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires en el año 1827, en el cual se le es concedido el pedido de María Remedio de una pensión, se le otorga el cargo de sargento mayor de caballería y se le incorpora en la plana mayor. Este pedido estuvo acompañado de 2 discursos vehementes del general Viamonte y del doctor Anchorena. Ambos habían participado de la Guerra de Independencia. Anchorena inclusive había sido el secretario de Manuel Belgrano y fue quien dio cuenta de que María Remedios había sido nombrada capitana por Belgrano y madre de la patria por los soldados que participaban de estas campañas. Casualmente, Viamonte inclusive da cuenta de las heridas de bala que tenía María Remedios en el cuerpo, porque luego de Ayohuma había sido tomada prisionera, había sido herida de bala y había sufrido azote durante 9 días por las tropas realistas. En el año 35, Juan Manuel de Rosas la incorpora a la plana mayor pasiva, a donde se mantiene hasta su muerte en el año 8 de noviembre de 1847, en el que fallece con el nombre de María Remedios del Valle Rosas. La fecha esta del 8 de noviembre de 1847 es muy importante porque en su honor el día 8 de noviembre ha sido declarado como el Día de los y las afroargentinas en la cultura afro, en reconocimiento a la madre de la patria, a esta mujer valiente, María Remedios del Valle. Ustedes pueden observar las distintas filminas a donde es representada en la actualidad, cuyo revisibilización o reconocimiento partió a partir del año 1808, a partir de la publicación de la revista 23, de María Remedio personificada en la militante afroargentina Miriam Gómez, y luego en el año 1813 es cuando se establece el Día de los Afroargentinos en honor a esta valiente mujer negra, la madre de la patria. Bueno, en el siglo XIX lo que se da es un amplio proceso de militarización y de politización de los sectores de afrodescendientes y esclavizados y libres. Y se tomaron una serie de medidas que fueron muy importantes, que crearon nuevas alternativas para estos sectores. En el año 1812 se abolió el tráfico de esclavos, que si bien hubo una reanudación,
quedó definitivamente abolida en el año 1840. La Ley de Libertad de Vientre del año 1813, a partir de la cual los hijos de madres esclavas nacidos el 31 de enero de 1813 pasaban a ser libertos, es decir, se establecía una libertad condicional, una gradual abolición de la esclavitud que finalmente va a culminar en el año 1861. Otra medida importante tiene que ver con el proceso del voto afroporteño, habilitado a través de la Ley de Elecciones del año 1821. Aquí todo hombre libre, nacido o residente en la ciudad de Buenos Aires, podía votar, a diferencia del Estatuto de 1815 que establecía que solo podían votar los hijos de padres libres, con lo cual quedaban afuera todos los libertos o los hijos de esclavos, que eran mayoría en la ciudad de Buenos Aires. Y otra resolución muy importante fue la organización de las naciones, de las sociedades africanas en el año 1823, a partir de la cual comenzaron 4 o 5 en ese momento, y después ya en 1842 tenemos que son 40 las sociedades africanas y en el año 1850 son 50. Es decir, se dio un amplio proceso de conformación y de reproducción de estas sociedades africanas. Lo más importante para decir es que la población negra, que va a tener una enorme gravitación e importancia y visibilidad en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en este periodo, fundamentalmente porque, como vimos, el tráfico había sido tardío, el tráfico de esclavos, van a ser interpelados de diferentes maneras, ya sea como soldados de la patria, como madre de los soldados de la patria, como ciudadanos, van a ser interpelados para participar casualmente debido a la importancia que estos tenían. Y esto se va a notar sobre todo durante el gobierno de Rosas. Bueno, durante el gobierno de Rosas, que gobernó la ciudad de Buenos Aires entre 1829, 1832 y 1835 a 1852, la población negra fue interpelada de diferentes maneras. Y se los apelaba fundamentalmente a través de ciertos tópicos que eran muy importantes para la población negra, todas las referencias a la libertad, a la igualdad, a una manera de vestir campestre, a una importancia que se le da a los bailes, a los candombes, a una revalorización de la pobreza en contra de la riqueza, de lo americano en contra de lo extranjero. Todos estos tópicos apelaban a la población afroporteña y a su participación, y sobre todo la participación de las mujeres negras a través de prácticas de delaciones, de espionaje. No solo participaron los varones a través del ejército y a través del voto, que fue muy importante, sino también las mujeres negras a través de las movilizaciones. Como ustedes pueden ver en el gráfico, estas sociedades africanas y la mayoría de la población afroporteña se concentraba en los barrios de Concepción y de Montserrat. Casualmente, el barrio de Montserrat, por la presencia de las poblaciones negras, es llamado el barrio del tambor, por la práctica del candombe y del tambor asociada con las sociedades africanas. Así aparecieron algunos periódicos que tenían el componente femenino, el gaucho y la gaucha, el negrito y la negrita, que apelaban concretamente a los sectores negros porteños, a quienes presentaban como los editores de tales publicaciones. En la negrita, por ejemplo, el editor, que era Luis Pérez, un prolífero escritor tucumano, aparece representado en el personaje de la morena Juana Peña, a quien los afroporteños le dirigían correspondencia. Se escribía en verso porque era una manera de llegar a la cantidad de población que por lo general era iletrada, y estos versos se le da una importante relevancia a la voz femenina. En este número de La Negrita y en un texto Viva la Patria leemos que Juana Peña decía: que sepan todos que soy una negrita muy federal, dejando en claro una posición de pertenencia, de orgullo, de identidad. En otra parte del mismo poema, esta decía: negrita que en los tambores ocupa el primer lugar y que todos me abran cancha cuando yo salgo a bailar. Es decir, que aquí se hace referencia a los candombes como una forma de identificación. Una última frase: hay de ver que aunque negra soy patriota verdadera, planteando la inclusión en la patria a pesar del color. Y por último, por la patria somos libres, esta heroica gratitud nos impone el deber santo de darle vida y salud.
Se observa a través de este poema una interpelación directa a las mujeres negras afroporteñas, las cuales intervinieron activamente en este juego político y lo hicieron con fuerte fervor federal. Si bien estas no votaban y no fueron parte de la planta activa de los cuerpos militares, participaron de las movilizaciones callejeras en las que exteriorizaban adherencia al régimen rosista. Estas prácticas no son menores, considerando que a través de la movilización política se visibilizaba el apoyo al poder. Las obras pictóricas más conocidas nos posibilitan visualizar algunas de las concurrencias a las que hice referencia: uniformes militares, bailes de candombe, el paternalismo como base de la relación, siendo una de las manifestaciones más importantes el agradecimiento a Rosas y de parte de la concurrencia a los candombes junto a su hija Manuelita. Por ejemplo, aquí en esta filmina vemos el cuadro de Martín Boneo, el candombe federal, en la que se reproduce una celebración del candombe, en el que se puede observar la forma del vestir del paisano, tan propiamente federal, el color rojo federal y los uniformes militares que se exhibían, tanto en las celebraciones puertas adentro como en los espacios públicos. Estos fueron dispositivos centrales en este engranaje de poder. En esta segunda obra de Plot, Las esclavas de Buenos Aires de 1841, las mujeres negras muestran la gratitud a Rosas, ratificando una vez más la alianza de con la comunidad. Aquí se representa al gobernador y a su familia recibiendo a las mujeres afroporteñas, y esta imagen era acompañada con versos en el que estas mujeres le agradecían su libertad. Así dicen: las esclavas de Buenos Aires demuestran ser libres y gratas a su libertador. Sucedía que en 1839 se había firmado el Tratado Anglo-Argentino, que se ratificó en el 40, a través del cual se da la total y absoluta abolición del tráfico de esclavos en la Confederación Argentina. El documento obligaba al gobierno a cumplir con la abolición del tráfico de esclavos. Y si bien esta ley, como acuerdan los historiadores, no sería una concesión de Rosas a la comunidad afrodescendiente, sino tal vez una imposición de Inglaterra, fue valorada de esta manera y permitió afianzar la relación de con la población africana en el medio de una gran crisis que afrontó Rosas entre 1838 y 1839. En esta obra también observamos que todas las mujeres llevan ropas federales, ropa roja y escarapela punzó en el pelo. 3 de ellas enarbolan banderas federales, coloradas y blancas, con la siguiente inscripción: «Viva la libertad, viva el restaurador de las leyes, mueran los salvajes unitarios». Aquí observamos 2 banderas que formaban parte de las diferentes organizaciones y decoraban los sitios de reuniones y se exhibían en ocasiones especiales. En las mismas hay un lado símbolos nacionales y en el otro elementos específicos de cada grupo, creándose una unión entre el pasado africano y el presente americano. Estas banderas se encuentran en el Museo Histórico Nacional. Bueno, Juan Manuel de Rosas es derrotado en la batalla de Caseros el 2 de febrero de 1852. Al año siguiente se dicta la Constitución Argentina, por la cual se establecía: no hay esclavos en la Confederación Argentina, los pocos que hoy existen quedan libres de la jura de la Constitución. La ciudad de Buenos Aires, que no formaba parte de la Confederación, recién juró la Constitución en el año 1861, es decir, que recién quedó abolida la esclavitud en ese momento. A partir de allí, de esta manera termina todo un periodo de transición, de construcción de la República, en el cual la población afrodescendiente había sido gravitante, había tenido una gran visibilidad y había cumplido una gran cantidad de roles fundamentales en la construcción de la República. Lo que sigue lo verán ustedes en la clase siguiente, que es el comienzo de la invisibilización precisamente de esta población.